Principios de la oración del reino. Diga conmigo, principios de la oración del reino. Ese es el tema de hoy, principios de la oración del reino. Dije del reino, no de cómo nosotros oramos. Del reino, así que me presten bastante atención los que están allí en las redes sociales. Esto fue de gran bendición para mí cuando preparé este tema. Y por más que uno tenga tantos años, más de 40 años conociendo al Señor, siempre Dios te muestra algo nuevo. Siempre Dios te revela algo nuevo. Siempre Dios te dice, no es esto, es esto. Y es bueno abrir nuestra mente para las cosas de Dios. No es bueno encerrarnos quizás en un hermetismo y decir, yo ya lo sé todo. Porque ninguno de nosotros lo sabemos todo. Dios bendice tu palabra que va a ser expuesta, toca mis labios, que sea tu Espíritu Santo que hoy nos hable, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos redarguya y que podamos salir de aquí diferentes a como hemos entrado. Nos ponemos en tus manos, pedimos el perdón de nuestras faltas en los méritos de Jesús. La Iglesia dice amén, amén y amén. Quiero que prestemos atención a estos principios de la oración del reino y vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos. En Hechos capítulo 4 versículo 29 dice la palabra de Dios de esta manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Preste mucha atención a lo que estamos leyendo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, y preste atención en esta parte, el lugar en que estaban congregados tembló, diga tembló. Ya estamos aprendiendo algo. Cuando uno ora, tiembla el lugar. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios bendiga esta porción de la Escritura. Y hoy vamos a mencionar algunos principios de la oración del reino de Dios. Yo no dije de la oración que nos enseñaron en la iglesia tradicional. Yo no dije de la oración que estamos acostumbrados nosotros como pentecostales a orar y a gritar sin fundamento. Yo hoy voy a predicar algo que yo he aprendido y quiero transmitírselo a ustedes, porque un pastor cuando aprende algo lo transmite para enseñar. Esa es la función de un pastor. Esto es solamente un ejemplo de las cosas que suceden cuando realmente los cristianos se unen a orar. En el contexto, vemos cómo la persecución hacia los cristianos eran en aquellos tiempos. Había persecución a los cristianos, mucha. Hoy hay persecución a los cristianos. Hoy sabemos que no solo a través de la política, sino de los movimientos sociales, inclusive de las redes, podemos ver que hay persecución para los cristianos. Existía en aquel tiempo oposición hacia la iglesia primitiva, como lo es hoy en día, oposición. Iglesias que se cierran, en vez de abrirse templos que se cierran, y había persecución. Ahora, ¿quiénes son los que perseguían a los cristianos de aquel tiempo? ¿Quiénes son? Herodes, en primer lugar, también aparece en el Nuevo Testamento cristiano como el gobernante de Judea, y a pesar de que Judea era un reino independiente, estaba bajo una fuerte influencia romana. Yo dije influencia romana. Escuche lo que estoy diciendo. Estamos bajo una influencia romana. Roma todavía sigue teniendo control en esta situación de las iglesias, Roma. Y Herodes llegó al poder con el apoyo de los romanos. La Biblia describe a Herodes como un monstruo que intentó matar al niño Jesús, cuando Jesús era niño, y cuando no pudo encontrarlo, mató a todos los bebés en Belén. Poncio Pilato fue un miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Ahora, cuando leemos, nosotros no tenemos los evangelios completos como lo tiene la iglesia tradicional, porque hay evangelios que no son realmente reconocidos, pero los evangelios canónicos lo presentan como responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús a Poncio Pilato. El pecado de Jesús,
¿Cuál fue el pecado de Jesús? Y esto solamente en un contexto de entrada. El pecado de Jesús fue haberse declarado el Mesías. Cuando él dijo el Mesías, a los judíos eso no les gustó mucho, porque ellos están esperando todavía un Mesías. El milagro de Jesús, o el pecado de Jesús, fue el decir, yo puedo hacer milagros, inclusive en día sábado. Cuando los judíos creen que el sábado, ¿verdad?, se tiene que reservar y no se puede hacer milagros. Y también él se proclamó rey, algo que según el Sanedrín, Roma, no podía tolerar que un hombre como Jesús se proclamara rey. Pilatos interrogó con un punto de ironía a Jesús. ¿Se acuerdan la historia? Hemos visto películas de Poncio Pilato y él con ironía lo interroga a Jesús, con una superioridad intelectual. Antes de lavarse las manos, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato dijo, ¿no te das cuenta de que tengo poder para liberarte o poder para crucificarte? Un sarcasmo, algo que Pilato estaba mostrando una ironía intelectual sobre Jesús. Y los gentiles se refiere principalmente a todos los habitantes del Imperio Romano no judíos o luego convertidos al cristianismo. El pueblo de Israel, según la tradición bíblica, el pueblo judío, se originó a partir de 3 patriarcas. Ya sabemos la historia de Abraham, Isaac y Jacob, 3 patriarcas que iniciaron lo que realmente conocemos como el pueblo de Israel. Y Jacob recibió el nombre de Israel y más adelante la tierra del pueblo judío fue nombrado como él. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue padre de las 12 tribus de Israel, y estos 4 enemigos de Jesús querían hacer callar a los cristianos a que dejaran de mencionar el nombre de Jesús. En aquel tiempo el nombre de Jesús no querían ni que lo mencionaran. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se juntaron en contra, por supuesto, de Jesús, y podríamos decir hoy que es algo importante lo que estoy diciendo ahora. El Imperio Romano en plenitud no querían que se mencionara el nombre de Jesús. Usted sabe que desde Roma todavía viene y empuja fuerte la Virgen María, mucho más que Jesús. Y eso viene todo de Roma. Ellos les obligaban inclusive con cárceles en aquel tiempo para que se callaran la boca y no mencionaran a Jesús de ninguna manera. ¿Acaso esto no es un motivo de oración? Claro que es un motivo de oración. Hoy se está tratando de quitar a Jesús. La gente no cree, no solo no cree ya no está creyendo en Dios, sino no está creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Ahora, en el versículo que hemos leído acá, decían, se reunieron los reyes, bueno, ya lo hemos leído, y lo que vemos ahí es amenazas. En Hechos 4:29 dice algo importante. Señor, mira sus amenazas. Ahora hay una oración acá importante. La primera oración que nosotros tenemos que hacer cuando nos reunimos, sabemos que estamos amenazados nosotros. Sabemos que las iglesias se están tratando de cerrarse, las iglesias. Sabemos que el Satanás está tratando, digo Satanás por decir política y lo que sea, que es lo que envuelve todo eso, está tratando de hacernos callar la boca. Nos están amenazando porque a ellos no les conviene que las iglesias sigan adelante, especialmente predicando el nombre de Jesús. Roma está en desacuerdo y también tenemos parte del pueblo judío que está en desacuerdo. Acuérdense que el pueblo judío, el pueblo de Israel, todavía no está esperando el Mesías y no cree que Jesús fue el Mesías y es el Mesías. Ahora, parece esto una oración sencilla. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos, con todo de nuevo, que hablen la palabra. Otra cosa, ahí está. Cuando viene una amenaza, ahí viene la exhortación de parte de Dios. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora esto parece una oración sencilla, pero no es una oración sencilla. Porque escúcheme, nosotros cuando estamos acostumbrados y cuando nos juntamos a orar, siempre estamos orando por mi tío, por mi abuelo, por mi mamá, por mis hijos, por mi matrimonio.
No estamos orando como el reino de Dios pide que oremos. Y hoy eso es lo que tenemos que aprender, a ver cómo oramos, de qué manera oramos. Acá en primer lugar vemos algo que es importante. Dice, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos con todo denuedo que hablen tu palabra. Y que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que acá vemos 3 puntos que son importantes. Había amenazas, había que orar por esas amenazas. Después dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y después dice, y que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que no empieza, Señor, voy ahora a orar por sanidad. Señor, sana a mi tío, sana a mi hermano, sana a mi esposa. Sino que están concerniente a las amenazas que la iglesia está pasando. Amenazas. Concede a tus siervos, en segundo lugar, que hablen tu palabra. Entonces estas amenazas, ¿qué pasó? Llegaron a Roma. ¿Usted cree que Roma está durmiendo? Sí, el Papa está enfermo, pero eso no quiere decir que duerme. Roma no duerme. Y Roma parece que es la central del catolicismo. Pero tenemos que nosotros descubrir un poquitito lo que está pasando y de dónde llegan las amenazas. Estas amenazas llegan de Roma, o sea, del Vaticano, tratando de hacer callar la voz de Jesucristo y levantando a María como Madre de Dios. Lo vemos en todas partes, y disculpen, no quiero ofender a nadie, pero estoy hablando palabra de Dios. María en el mundo entero, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Luján, y a Jesucristo ya casi no se lo nombra, ni la cruz, ni el sacrificio de Jesús en la cruz. Veamos entonces qué pasó entonces cuando empezaron a orar. En Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando empezaron a orar, acuérdense que los discípulos se juntaron a orar en el aposento alto. En Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Mire, esto es algo importante. Cuando uno ora, lleva la oración del reino, no la oración nuestra humana, y voy a enseñar algo que es importante para que lo aprendamos. El lugar tiembla, porque la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces ahí vemos, en primer lugar, que el lugar, como dije antes, estaban congregados, tembló. Yo estoy hablando que el lugar tiembla por manifestación del Espíritu Santo de Dios y no por nuestros gritos. Porque a veces pensamos que gritando y gritando y gritando le vamos a torcer la mano a Dios y entonces Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. No. La oración del reino no es esa. Acá dice el lugar que estaban congregados tembló. Fue un temblor sobrenatural que pasó en ese momento, en esa etapa. ¿Qué pasó después? Todos dicen fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que hubo una manifestación de parte de Dios. Se llenó el lugar. La presencia de Dios estuvo en ese lugar. Y después, en tercer lugar, como dije antes, todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Palabra de Dios. No hablaban cualquier cosa, no se levantaban oraciones por cualquier cosa, sino se hablaba la palabra de Dios, se oraba con sentido, eso quiere decir la palabra. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que la oración del reino te empodera, te da palabra, de tal manera que las cosas comienzan a temblar. Escuche, no es por emociones, acá no se trata de emociones. Porque a veces nosotros pensamos que un pastor, cuando está parado y predica y grita, y viva Jesús, y arriba Jesús, y vamos con Jesús, y todo eso ya está las emociones envueltas. No, acá se trata diferente. La oración de ellos fue tan sencilla que el diablo empezó a temblar. Dice la palabra, ahora Señor, mira, oye sus amenazas. Nosotros sabemos que estamos siendo amenazados. Estamos siendo amenazados. Y escuche, con decir, Señor, mira, nos están amenazando, haz algo, por favor. Mira, esa no es la oración que tenemos que hacer.
Usted va a ver la oración que tenemos que hacer cuando estamos pasando situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Mientras las escucha, Señor, que seamos empoderados. Danos poder, dice la palabra. Que seamos empoderados para hablar de tus palabras. Y mientras las escuchas, Señor, que tus manos poderosas se muevan haciendo sanidades, prodigios y milagros. Lo ponemos todo en las manos de Dios, pero ya estamos orando en una manera diferente. En el aposento alto, en aquel tiempo, no se reunieron para lamentarse. No es una oración de lamento la que nosotros tenemos. A veces yo le digo a los hermanos, hermanos, usted parece que le gusta leer el libro de Lamentaciones, porque usted vive lamentándose todo el tiempo. Señor, mira a mi esposo. Señor, mira a mi esposa. Señor, mira a mis hijos, que mis hijos se conviertan, que mi esposo se sane, que mi esposo deje de tomar, porque es un borracho. No sirven para nada eso. Nosotros no oramos para lamentarnos. Por eso está el libro de Lamentaciones. En aquel tiempo no se reunieron para llorisquear, para estar llorando. Oh, sí, hermana, te compadezco, me pongo a tu lado, mira, yo sé lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás sintiendo. No son oraciones de esa manera las que la Biblia nos enseña. Y no se reunieron para quejarse con Dios, porque Dios no tiene la culpa. Estamos orando mal, estamos orando de una manera muy emocional y muy humana, y nunca estamos orando basado en el reino de Dios. La oración del reino se ora en fe y con autoridad. Pero la autoridad que te da la palabra, no la autoridad que tú crees que tienes. La oración del reino se hace desde nuestra posición y no desde nuestra situación. Yo no voy a orar porque tengo cáncer. Yo no voy a orar porque estoy con flu, con gripe. No, ¿cuál es mi posición en el reino? Y eso es lo importante. Escuche, esta frase, usted la tiene ahí en la hojita y llévesela a su casa, póngala en el refrigerador. Porque la oración del reino se hace desde nuestra posición y no desde nuestra situación. Ahí está el error. Eso es clave. Yo oro porque necesito dinero. Yo oro porque necesito que mi matrimonio se restaure. Yo oro porque mis hijos están descarriados. Yo oro por el presidente. Yo oro por... No es así. Estamos orando mal. De acuerdo a la Biblia, se nos ha dado a nosotros títulos como creyentes. Títulos, nombramientos, y usted lo va a ver ahora, usted lo va a ver con la palabra. Dios te dio a ti y a mí, nos dio títulos de autoridad. Tenemos autoridad y no la ejecutamos cuando usamos la oración. Nos olvidamos de donde el Señor nos rescató. Nos olvidamos que Él nos dio autoridad. Dios nos dio títulos de autoridad y cada uno de esos títulos habla de niveles de autoridad en el reino. Usted este mensaje lo va a tener que escuchar 2, 3, 4 y 5 veces para entenderlo. Cada uno de los títulos que Dios nos dio a nosotros habla de niveles de autoridad en el reino. Ahora hay creyentes que oran como ratones de iglesia, como cucarachas de iglesia. No está bien eso. No es la manera. Así nos han enseñado en muchas iglesias a orar, especialmente iglesias pentecostales, a llorisquear, a llamar, a quejarnos, a lamentarnos. Y Dios no quiere que ores desde esa posición. Él te ha dado títulos de autoridad y usted lo va a ver hoy con la palabra, para que te pares sobre ellos y desde allí orar. ¿Cuáles son los títulos de autoridad que Dios nos ha dado? En primer lugar, fíjate qué títulos de autoridad. Somos hijos de Él. Somos hijos de Dios. Usted piense humanamente, haga lo que quiera pensar. ¿Qué hace usted cuando tiene hijos? ¿Qué hace usted como un hijo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo actuamos? La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, yo lo recibí, diga yo lo recibí. A los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos una creación, ahora somos hijos. Ahora yo como hijo de Dios tengo autoridad, eso es lo que dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Mi Padre me da autoridad. Yo voy a orar con autoridad. En el reino se ora con autoridad, no se ora con lamentaciones. Otra vez más.
Tú no eres primo ni sobrino de Dios, sino hijos. Hijos. Le damos un aplauso al Señor por ser hijos de Dios. Denle un aplauso. Somos hijos de Dios. Y tomamos autoridad cuando oramos. Dios no es tu abuelo. Ay, papá, mi abuelito, mira que me duele la muela, y mira que el jefe en el trabajo no me aumenta el salario, y mira, mi marido es violento. Así le hablan los nietos a los abuelos. No, Dios no es nuestro abuelo, es nuestro Padre. Los hijos tienen entrada a su presencia. Nosotros tenemos 2 hijos, por supuesto. Yo le doy una llave a cada uno de ellos. Me acuerdo cuando se casaron, me vinieron a golpear la puerta. Papá, ¿puedo entrar? Y yo me asusté y yo dije, ¿qué me estás diciendo? Esta es tu casa. Yo te doy la llave para que tú entres. Tú no tienes por qué pedirme permiso para entrar a mi casa, que es la tuya. Yo no sé si usted cree que sus hijos cuando se casen, que se vayan, no le dé llave. No, momentito. Dios nos dio la llave a nosotros. Tú no eres el nieto de Dios, sino su hijo. Los hijos tienen entrada a la presencia de Dios. Los hijos tienen voz y voto. Mis hijos opinan. Mis hijos opinan de muchas cosas. A veces yo no estoy de acuerdo, pero mis hijos opinan. Los hijos tienen autoridad. Seguro que tienen autoridad. Los hijos tienen acceso a su presencia. Los hijos son capaces de tocar el corazón de Dios. Muchas veces los hijos intervienen y tocan el corazón de Dios para que un matrimonio se sane. Los hijos son los únicos que heredan, no heredan otros. Son los hijos los que heredan. O sea que cambia la oración cuando uno ora como hijo y no como ratoncito de iglesia. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, no es nuestro abuelo. No voy a orar a mi Padre, yo voy a orar con autoridad, porque yo soy hijo de Dios. No solo somos hijos, el segundo título que Dios nos dio, sino somos colaboradores con Dios. Diga colaboradores con Dios. Ya hemos nacido de nuevo. Ahora Dios me dice, ahora yo quiero que tú colabores conmigo. Ahora yo soy un colaborador con Dios. 1 Corintios 3:9, ¿qué dice? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Colaboradores. Estamos empleados, somos empleados para trabajar con Dios en el reino. Cada uno de nosotros colaboramos con Dios, hacemos nuestra parte. Y como colaboradores, Él comparte con nosotros. Él no es que Él se aísla, es mi Padre y yo colaboro con mi Padre. No me estoy aislando con Dios. Él comparte la viña con nosotros. Trabajamos juntos en la cosecha. Cuando las almas se salvan, estamos trabajando junto con mi Padre Celestial. Yo colaboro con Él colabora conmigo. Y yo tengo autoridad porque mi Padre me la ha dado. Cuando yo oro con autoridad, no oro para lamentarme. No solo somos hijos y colaboradores, sino también dice la palabra que somos embajadores de Dios. Y esto es algo importante, este es un título importante. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Usted y yo podemos orar como embajadores. Mire el título que Dios nos pone a nosotros. Ahora somos embajadores. Ahora usted imagínese un embajador. Un embajador es el representante del gobierno que representa a ese gobierno. El cónsul. Podemos decir el consulado, el cónsul. Somos nosotros representantes del gobierno de Dios, del reino de Dios. Yo lo estoy representando acá en la tierra. Soy el cónsul, como el consulado. Un embajador busca la sanación de su país. ¿Qué buscamos nosotros cuando oramos? Pero yo quiero orar por mi tío, y mi abuelo, y mi nieto que está por ahí. No, tenemos que orar que Dios sane la tierra. La tierra necesita ser sanada. Ahí estamos nosotros como embajadores, nos preocupamos por Estados Unidos, nos preocupamos por el mundo entero, nos preocupamos por la situación que está pasando en todos lados y dejemos de lamentarnos y de llorisquear por nuestra situación. Esos embajadores tienen autoridad. Cuando uno ora tiene que tener autoridad. Y usted como embajador espiritual puede dar órdenes conforme al manual de instrucciones que es la Biblia.
Cuando una persona ora puede dar órdenes, pero conforme a la Biblia, no como se lo invente uno. Uno tiene que dar órdenes conforme a la palabra de Dios. Cuando oramos tenemos que usar la palabra de Dios. No podemos orar por nuestro intelecto, no podemos orar porque voló una mosca y yo voy a decir cualquier cosa. En este caso, usted y yo representamos a Cristo. Somos embajadores de Cristo, a través del Ministerio Majestad, no otra organización. Si usted es del Ministerio Majestad, usted es embajador del Ministerio Majestad. Usted está respaldando el Ministerio Majestad. Usted está respaldando a los pastores Pablo y Elena. Usted es embajador del Ministerio Majestad, no es embajador de otras iglesias. Claro, usted puede orar por otras iglesias, pero usted es un embajador. Usted está preocupado por este ministerio. No está preocupado por otros. Está preocupado para que este ministerio crezca, para que este ministerio se extienda, para que este ministerio alcance almas. Usted no se mete ni se mezcla con otros embajadores de otras iglesias, porque cada iglesia tiene un embajador. Y usted no se mete. Usted es un embajador de Santa Clarita, donde la iglesia está localizada. El territorio nuestro es Santa Clarita. El territorio nuestro no es Los Ángeles, no es Bakersfield, no es México, no, el territorio es acá. Nosotros estamos en Santa Clarita tratando de salvar almas acá en este lugar, en Santa Clarita. Sí, estoy preocupado por México. Sí, pero México, que se preocupe el cónsul de México, el embajador de México. Yo tengo que preocuparme de acá, de Santa Clarita, que la gente alcance, que la gente llegue a conocer al Señor. Usted es un embajador de este lugar. Y como embajador de Santa Clarita, usted tiene la autoridad de echar fuera demonios. Porque Dios lo puso acá. Dios nos puso en Santa Clarita. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Para echar las pandillas de este lugar. Para echar fuera las drogas. Para echar fuera la prostitución. Para echar fuera los demonios que viven en Santa Clarita, que son muchos. Tenemos que estar preocupados por Santa Clarita. Y es grande Santa Clarita. ¿Qué me voy a preocupar? ¿Por Los Ángeles? ¿Por Bell? ¿Por otras áreas? Sí, yo puedo orar, pero a mí me preocupa Santa Clarita. Este es el lugar que Dios nos puso acá para alcanzar almas en este lugar. Y ya no usamos títulos de la nación donde nacimos, sino usamos los títulos del reino de Dios. Yo no vengo de Guatemala, yo no vengo de México, yo no vengo de El Salvador. No, yo soy un embajador del reino de Dios. Ese es el título que Dios me ha dado a mí. Y no solo somos hijos, colaboradores y embajadores, sino también dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Mira los títulos que Dios nos ha dado. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje no está el nombre ratón ni cucaracha. No nos hizo ratón ni cucaracha. Ni trapo de inmundicia, porque a veces uno está orando y Señor, somos trapo de inmundicia. No, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Esto es un título muy importante. Él te hizo rey. ¿Y qué hacen los reyes? ¿Qué hacen los reyes hoy en día? Hacen decretos. Hacen decretos. Y ese decreto es un orden que se debe cumplir al pie de la letra. Tú como rey, tú haces decretos basados en la palabra de Dios. Y esos decretos se tienen que cumplir conforme a la palabra de Dios. Y por eso les mencioné, no ore desde su situación, ore desde su posición. ¿Cuál es la posición que Dios te ha dado? ¿Cuál es la posición que tú tienes? ¿Eres un embajador? No sé lo que eres, pero tienes que orar basado en tu posición. Tenemos que aprender mucho del gobierno, de los gobiernos cómo se mueven. No se mete uno en el territorio del otro. Son designados los nombramientos y cada uno de nosotros tenemos nombramientos designados. Y cuando estamos orando, comencemos a decretar o a profetizar, dice la palabra. Decretemos que este año 2023 es un año de bendición sobre mi iglesia, mi familia, mi trabajo, sobre Majestad. Estamos sobre Santa Clarita. Decretemos eso. Cuando estamos orando, decretemos. No pensemos en nosotros mismos.
Pensemos, dice la palabra que algunos oran y están orando por peticiones personales y eso no sirve para nada. Son decretos espirituales los que funcionan. Dios nos hizo sacerdotes para Dios. ¿Por qué sacerdotes? Porque el sacerdote es capaz de tocar el corazón de Dios. El sacerdote es el que tiene acceso a la intimidad con Dios. Y ese nivel de autoridad es un nivel sublime. Dios no lo llama sacerdote a cualquier persona. A nosotros nos llama sacerdotes. A veces pensamos en la religión tradicional que el sacerdote es el que se viste ese con esa sotana negra. No, Dios nos hizo a nosotros sacerdotes. Y muchos creyentes, en vez de orar como sacerdotes, oran como ratoncitos de cucarachas otra vez, trapitos de inmundicia, oran en la iglesia tradicional y dicen, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y el pecado los atormenta y no se dan cuenta que Dios te dio una posición en el reino. Dios te dio una posición y tenemos que usar en esa posición, no en lo que yo siento. El sacerdote danza delante de la presencia de Dios. Cuando hay oración hay danza. Danzamos delante de la presencia, hay gozo, hay regocijo. Dios nos dio niveles de autoridad. Y entonces, ¿por qué rebajarnos? ¿Por qué rebajarnos, como dije antes, como ratoncitos, como cucarachitas? Rebajarnos y pedirle a Dios, Padre, mira, yo estoy pasando, Señor, tú no sabes. Y hacernos los humildes si tenemos un título. Y muchos se reúnen en orar a grupos o a orar en grupos, pero la oración ni llega al techo, no pasa el techo. Porque oran para satisfacer sus propias necesidades. Y Jesús te puso en la posición de hijo cuando le oraba al Padre. Él mismo se puso. Mire cómo Jesús le oraba al Padre. Siempre Jesús, orando, se dirige como hijo al Padre. Siempre Jesús, orando, se dirige como hijo al Padre. Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El milagro, ¿quién lo hizo? El milagro, por eso a veces nosotros estamos apesadumbrados o solamente pensando en nosotros y en la situación. Jesús no, Jesús le dio lugar al Padre, como hijo le dio lugar al Padre, Jesús mismo. Y cuando Jesús oró por Lázaro, lo hizo como hijo y no como Dios. ¿Y qué pasó? Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahí está, la función de hijo. Él oró como hijo, le oró al Padre y el Padre obró. La oración fue contestada. En la oración del reino, ¿qué se necesita? Fe. Por supuesto, si tú no tienes fe no vas a poder orar. En la oración del reino se necesita fe. Y notemos lo que hizo Jesús cuando oraba por Lázaro. Y Jesús, ¿qué hizo? Alzando los ojos al cielo. ¿Qué hizo Jesús? No miró sus problemas, no miró lo que sucedía en Jerusalén, no miró lo que estaba pasando alrededor suyo, sino Jesús levantó los ojos al Padre, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 2 cosas hizo Jesús. La primera, levantar los ojos al cielo. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Pensamos en el presidente, en la situación del país, pensamos en tantas cosas nosotros, pero no levantamos los ojos al cielo. Nos olvidamos de comunicarnos con el Padre. Como hijos de Dios tenemos que comunicarnos con el Padre. Él es el que interviene. Jesús no oró desde su situación, sino desde su posición. Jesús podía haber dicho, yo lo voy a sanar, yo lo voy a resucitar a Lázaro. Pero Él no dijo eso. Él no oró desde su situación como hijo, sino desde su posición. Al revés. No oró desde su situación, sino desde su posición. Como hijo le oró al Padre. O sea, no es el momento de decir, ay, voy a orar, hoy mira lo que está pasando. No, tú tienes algo, tú tienes una vestimenta, tú tienes un título, tú tienes autoridad de orar como Dios te dio ese título para orar, para enfrentar la situación, no para lamentarte. El apóstol Pablo no oró desde su situación, sino desde su posición. ¿Qué era el apóstol Pablo? Un apóstol.
En Hechos 16:25, ¿se acuerdan cuando estaban en la cárcel, Pablo y Silas? Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Lamentándose? No se estaba lamentando. Cantaban himnos a Dios. Cuando se ora se canta. Cuando se ora se canta. Se adora a Dios, la presencia del Espíritu Santo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Hay que darle lugar a cantar. Y los presos, ¿qué hacían? Los oían. Los oían. Entonces sobrevenido de repente, ahí está el terremoto. Tembló la cárcel. Porque empezaron a cantar, empezaron a orar, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está. O sea que Pablo comenzó orando, no dice a qué hora, no se sabe a qué hora, ahí menciona medianoche, pero él empezó antes a orar. A la medianoche ocurrió el milagro y el texto griego, en griego, dice que Pablo prorrumpía a orar de vez en cuando, cantaba, alababa a Dios, buscaba la presencia del Espíritu Santo, dice Pablo. O sea, cantos intermedios. Los presos oían los cantos más que las oraciones, porque las oraciones oraban, pero los presos cuando cantaban, prorrumpir significa gritaban, cantaban, y los presos la oían. Y allí ocurrió que un terremoto sobrenatural, bien feo fue el terremoto. Los cantos, la oración y el terremoto hicieron que el carcelero se convirtiera y después toda su casa. ¿Y qué pasó cuando oraron? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tiene que haber llenura del Espíritu Santo. No puede ser que estemos ahí arrodillados, tirados y lamentándonos y no hay llenura del Espíritu Santo en las oraciones. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno es lleno del Espíritu Santo? Fíjese lo que pasa. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que manifestasen, que hablasen. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno recibe el don. Dios te bautiza con las lenguas, con el don de lenguas, y tú empiezas a orar en lenguas, empiezas a alabar a Dios, no oras en el entendimiento, no te estás quejando en el entendimiento, empiezas a orar en otras lenguas, como el Espíritu te da que hablase. Y hay una gran diferencia en orar en el entendimiento y orar en el Espíritu, gran diferencia. Y una de las maneras clave de derrotar al diablo cuando lanza un ataque es hablar en otras lenguas. El diablo no la entiende, pero Dios sí. La oración en lenguas, así como la adoración en lenguas, es usada ¿para qué? Para edificarnos. Y podemos usar este lenguaje de oración cuando no conseguimos encontrar palabras para orar, porque a veces damos palabras repetitivas y Dios se cansa de escuchar lo mismo, y dale, y dale, y dale, y dale con tu suegro, y dale con tu suegra, y dale con tu tío, y dale con tu tía, y dale con tu hermano. No, usemos el lenguaje espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Esta herramienta vence a Satanás. Y usémosla. ¿Qué pasó entonces cuando oraron? Empezaron, ahí viene, hablaban con denuedo la palabra. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es la palabra la que habla. Es la palabra, ya no hablo yo, una persona habla con denuedo, siempre menciona la palabra de Dios. Hechos 4:31, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraban usando versos de la palabra de Dios. La palabra respalda la oración. La palabra es la que no vuelve vacía. Y es la palabra de Dios que no regresa vacía. No nuestras palabras inventadas. A veces no tenemos palabras y las inventamos. Juan lo dice. ¿Qué dice Juan? 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Biblia la que tiene que hablar, no yo. Es la Biblia la que tiene que llegar delante de la presencia de Dios, no yo. Mis palabras no sirven. Es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, cuando tú oras, ¿cómo oras? ¿Te estás lamentando? ¿Estás orando como ratoncito? ¿Como cucarachita?
¿Como un pecador no perdonado? ¿O como un hijo de Dios? ¿O como un embajador? ¿O como un rey? ¿O como un sacerdote? Cuando tú oras, tiembla el lugar no por tus gritos, sino por tu posición, por la autoridad que Dios te dio. ¿Cómo oras tú? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Recuerda que debemos orar desde nuestra posición y no desde nuestra situación. Olvídate de la situación que estás pasando. Dios la conoce. Dios la conoce. Dice la palabra de Dios que cuando tú ores, entra a tu cuarto en secreto. Y lo que tú oras en secreto, Dios lo recompensa en público. Dios ya la conoce. Tú tienes que orar basado en tu posición, no en tu situación. No uses el libro de lamentaciones para llegar delante de la presencia de Dios lamentándote. Tú tienes posición delante de Él. Primero, eres un hijo de Dios. Segundo, sos colaborador con Dios en el reino. Tercero, eres un embajador de Dios. Cuarto, eres rey. Y quinto, eres sacerdote, dice la palabra. ¿Qué pasa cuando oras entonces esa oración del reino? Tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Tiene que haber palabra de Dios, tiene que haber bautismo con el Espíritu Santo en la oración, cuando oramos esa oración del reino. Amén. Vamos entonces a entrar